1000 casos. También hay una situación de responsabilidad social, pero también un cuidado que lo que venimos haciendo bien hace 17 semanas se puede complicar. Sí, exactamente. Yo creo que en Reino Unido y en varios países del hemisferio norte hubo dos situaciones que son distintas a las que han pasado en Argentina, y eso es lo que ha marcado que Delta aquí haya tenido, por lo menos hasta ahora, hay que esperar todavía, un comportamiento distinto. Primero es apertura de fronteras. En Reino Unido abrieron en marzo 15 días las fronteras, y con 15 días alcanzó para que entraran 40.000 personas de India y de otros lugares, entraran con la variante Delta, y luego en un mes y medio llegó, como vos decías, los casos de 5.000 a 50.000, y eso hay que sumarle que ya habían decretado la pospandemia y habían eliminado medidas de protección, claro, obviamente con un plan de vacunación bastante avanzado. Ahora, Guillermo, ¿puede ser la diferencia aquí en Argentina que predomina la variante Manaos y esto que están diciendo muchos, que puede actuar como una suerte de barrera de contención al avance de la variante Delta? Sí, yo creo que esa situación era algo que manejábamos al comienzo de esto, digamos, en este contexto, pero eso funciona cuando hay circulación viral. Y acá en Argentina no tenemos una circulación viral como fue en abril o en mayo. Es decir, cuando vos tenés las variantes que mencionás, Lambda o Manaos, en circulación y están compitiendo con la variante Delta, ahí sí funciona esa hipótesis. Pero acá no tenemos ni siquiera transmisión de Manaos y Lambda en forma masiva. Claro. En base a los casos que están disminuyendo, por lo cual eso funciona cuando hay alta transmisión viral, que es lo que ocurrió en el hemisferio norte, y ahí sí Delta desplazó a las otras variantes. Acá eso no estaría funcionando. Guillermo, cuando se dieron estas nuevas medidas, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿El tema del barbijo que no se va a usar? ¿El tema de las fronteras? ¿El tema de los hinchas en la cancha? ¿El tema, por ejemplo, de los boliches? ¿El tema de la fiesta de 15 o los salones de eventos? Exactamente, hay dos cosas que me preocupan. Primero, eliminar el barbijo en lugares cerrados donde hay poco control de la distancia y del aforo. Yo entiendo que se va a controlar el aforo, pero ya que no haya circulación cruzada de aire, eso es un problema. Y en segunda instancia, lo de las fronteras. Me preocupa que por más que se les exija el esquema completo de vacunación, una PCR antes de volar, es probable que alguna persona ingrese asintomática, aunque esté vacunada y contagiada, y después pueda manifestar la patología. Eso me preocupa. Vamos Ahora, a tener que ver cómo se desenvuelve, ¿no? El tema este que marcás de las fronteras, digo, en algún momento hay que abrir las fronteras. Sí. Digo, si no es con esto, con este pedido del esquema de vacunación completa, más el PCR negativo, digo, ¿qué más se puede esperar? No podemos vivir aislados, ¿no? No, probablemente pedir alguna PCR a los 3-4 días que haya llegado, sin que haya hacer un seguimiento. Exacto, sin hacer cuarentena. Exactamente. Lo ideal sería la cuarentena, pero eso va a restringir el ingreso de extranjeros, de turistas, sí, o de gente que venga a trabajar. La cuarentena para los menores de 17 nada más, para los que no están vacunados. Sí, exactamente. Claro. Ahora, también hay un tema con la falta de secuenciación genómica, que es lo que determina si realmente está la variante Delta entre nosotros o no, ¿no? En la Argentina, digo, para poner un caso que todos recordamos, que es el caso de los chicos de la ORT, hablamos de 60 personas contagiadas, de las cuales solamente se secuenció a el 10%. El resto no se lo secuenció, entonces se supone que no tienen la variante Delta, pero en realidad no lo sabemos, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que hay varias cuestiones. Una es subtesteo. Acá y en los países que más testean, siempre se considera que es insuficiente. La otra es el subregistro, claro, de testeos, porque prácticamente hay muchas entidades que hacen testeos y no lo informan, o solo informan el positivo, no el negativo, por lo cual el número que se informa no es el real. Y tercero, que si hubiera, como vos decís, variante Delta en expansión masiva comunitaria, se reflejaría inmediatamente en las curvas. Por lo cual es cierto, hay subanálisis en cuanto a secuenciamiento, porque es mucho más complicado, pero se vería rápidamente en las curvas, y en ese caso hay que rever las medidas que se han indicado o que se están tomando. Guillermo,
lo sabés, ¿no? Porque sos inmunólogo, pero lees los diarios, estás informado, te hacen muchos medios notas y sabés que las medidas que se tomaron el otro día, muchos dicen es una medida de campaña, es una medida electoral y todas esas cuestiones. Pero también es la situación que se da para tomar esta medida, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Hospital Posadas, ayer pasó algo muy importante, que no tenían nadie en terapia intensiva. Hace 2 días, Rosario, tan solo 2 casos en terapia intensiva. En Rawson, me refiero no a la ciudad, sino al hospital emblema de Córdoba, está prácticamente vacía la terapia intensiva. Hay casos problemáticos como Salta, ¿no? Salta está en una situación complicada. Sí, coincido. Una cosa es la cuestión política y otra la epidemiológica. Epidemiológicamente la situación es la mejor desde que empezó la pandemia. A lo que vos agregaste, que es muy cierto, hay que agregar que ayer en Cava hubo 0 fallecidos. Es la primera vez en 24 horas no hay fallecidos, lo cual es un dato muy importante. Sí. Ese fue el puntapié inicial, por ejemplo, en Inglaterra, para determinar que la campaña de una dosis a una proporción extendida de la población funcionaba, y justamente lo dieron a conocer cuando dejaron de haber fallecidos y a partir de ahí funcionó. Ahora, o sea que son 2 cuestiones, yo creo, independientes, pero bueno, es lógico relacionarlas, ¿no? Quiero preguntarte por la vacuna Sputnik V. Justamente ya estamos viendo esta novedad en el graf, lo contábamos hace un rato. La OMS suspendió el proceso de aprobación por encontrar un problema en una de las plantas, pero sobre todo hay mucha preocupación en la Argentina porque hay una gran mayoría que recibió esta vacuna y que, bueno, ahora que empiezan a abrirse las fronteras, la posibilidad de viajar, se encuentran impedidos por esta vacuna que no ha sido aprobada en la mayoría de los países, ni en la Unión Europea, y ahora parece que Estados Unidos iría por este mismo camino. ¿Qué explicación nos das con respecto a esto? ¿Crees que esto es algo provisorio, que pasó específicamente en una planta, que en algún momento definitivamente la Sputnik V va a ser aprobada? Sí, habría que ver. A mí me hubiera gustado que la OMS hiciera una conferencia de prensa después de ese anuncio y dijera qué es lo que ocurrió, qué es lo que están pidiendo, cuál fue el problema, porque no creo que cuando hayan aprobado la Sinopharm o la Sinovac hayan ido a ver las plantas en China. Es un dato bastante sensible, en nuestro país tiene un impacto muy alto y yo creo que todo esto tiene que ver con cuestiones más políticas o geopolíticas. Y vuelvo a lo mismo, si autorizaron o aprobaron la vacuna de Sinopharm, con la de Sputnik hay mucho más información de respaldo, por lo cual realmente no entiendo por qué no lo aprueban y en nuestro país está ahora, a la vista. Guillermo, frente a esto te planteo algo porque es de lo que se ha empezado a hablar. Ya hay empresarios, ejecutivos e incluso los médicos específicamente, que algunos ya han tenido problemas por tareas que tienen que cumplir en el exterior y no pueden ingresar. Hasta ahora es Europa el tema, y que pueden tenerlo en Estados Unidos. Se plantea, y te lo digo claramente porque en Off the Record te lo dice, hay gente que dice, bueno, lamentablemente vamos a tener que encontrar alguna manera de hacer turismo sanitario en algún país vecino, vacunarnos para poder, con otras vacunas, o sea, revacunarnos para poder entrar por una cuestión laboral. ¿Qué puede pasar en esos casos? Es decir, donde vos, te digo un ejemplo, no sé, todavía no se puede, ojo, que te vayas a Uruguay a darte Pfizer para poder ir a una convención o ir a un trabajo que tenés que hacer en Estados Unidos. Sí, exactamente, digamos, las autoridades en nuestro país van a tener que hacer algo en estos países para, por lo menos para buscarle una solución, porque no es algo lógico y probablemente van a forzar a lo que estás diciendo. Inmunológicamente o sanitariamente no hay ningún riesgo que uno se dé un refuerzo de una vacuna en esta situación. No va a producir absolutamente nada. Lo único que, bueno, obviamente que va a reforzar el sistema inmune, va a reforzar la protección, pero digamos no debería ser el uso que hay que darle en este momento a las vacunas cuando necesitamos alcanzar la inmunidad de rebaño en la región y en los países. Por lo tanto, la idea no es vacunar al vacunado, sino vacunar al no vacunado. Bien, Elio, ¿tenés preguntas? Guillermo, sí, tenemos preguntas para vos que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp, ¿no? Bueno, este es un saludo, buen programa desde Barcelona, los saludo, mirá qué bueno que nos ven desde Barcelona. Ángel, te mandamos un beso. Bueno, Claudio, hola. ¿Por qué los productos nacionales están tan caros cuando cambia de estación? Esta la dejamos para después, Rubén. Dale, así le damos el tiempo a Guillermo en este caso. Seguimos. Gracias, Isabel, me encanta escucharlos. María Esther Enrisi,
somos padres grandes y no podemos ver a nuestro hijo que vive en Australia por la vacuna rusa. Mirá, este es uno de los casos que contábamos más temprano. ¿Podemos darnos las 2 dosis de Pfizer para poder viajar? Muy buen programa, gracias, dice María Esther. Guillermo, ¿se pueden dar otra dosis de otra vacuna para poder viajar a ver a sus hijos? Sí, en realidad se puede. O sea, no va a producir ningún efecto adverso, como les decía recién. Sí. No es lo ideal usar las vacunas por una situación que debería resolverse de otra manera. Y la otra es, Estados Unidos creo que es a partir del 1 de noviembre. Claro. Sí. Yo tengo muchas consultas y lo que les digo, traten de viajar antes. 2 Claro, 3 bueno, días antes, entran y ahí se dan la vacuna. Pero supongo que eso es lo que le estará pasando a María Esther, ¿no? Ella tiene la vacuna rusa, podría viajar a Estados Unidos ahora en el mes de octubre, vacunarse con Pfizer y a partir de allí viajar a Australia a visitar a su hija. ¿Escuchaste lo que acaba de decir Guillermo? Sí. Podía. Viajen antes. Ojo con las reservas en los vuelos. Sí. Viajar antes del primero, estar adentro, darte las 2 dosis, ahí no te van a pedir los 15 días previos, que es lo que va a requerir el gobierno de Estados Unidos, y solucionas la situación. Claro, mira, Graciela, el mismo caso, Guillermo, son muchos los casos de estos, dice, tengo 2 dosis de Sputnik, tengo hijo que vive en Estados Unidos y una hija que vive en Inglaterra, y nietos bebés. Creo que es importante el PCR, porque yo al vivir en provincia no elegí, dice Graciela. Pero bueno, está en la misma situación, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Yo creo que las autoridades primero tendrían que buscar alguna forma de resolverlo y si no hay forma, lo que pasa es que tiene que ser urgente esto. Esa va a ser la salida. Claro. Dar una respuesta urgente, sobre Sí. todo. Y la OMS, que dé una conferencia, es una buena noticia. Bueno, sigan mandando mensajes, ¿eh? Me gusta esto de hacer servicio, insisto con esto. Rubén está preparado, Caraba también. Y seguimos respondiendo a través de nuestra cuenta de WhatsApp. Muy bien. Guillermo, gracias por venir, ¿eh? Bueno, Acá. muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias. muchas dudas y muchas cuestiones, ¿no, Rubén? Que se va a estar solucionando día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, mañana ya empieza el tema del aislamiento, ¿no? La situación de las vacunas, también muchas situaciones de que se vacunaron en Estados Unidos y que se tiene que aprobar acá, ¿no? La autorización de acá. Sí, claro. Porque claro. muchos dicen que el carnecito de que te dan en Estados Unidos, Bueno, acá el otro, hay que revalidarlo. El otro problema también, eso se lo es podemos que mencionó preguntar a Guillermo Guillermo todavía no. también. Sí. Es el tema, claro, la certificación de esto. Sí. Porque vos... La ciudad de Buenos Aires ya empezó con eso, ¿sabes? Con el BOTI clásico de la ciudad. Sí. Vos mandás tu certificado de que te vacunaste en el exterior y la idea es ya homologarlo para que esté en el pasaporte. Pero, ¿qué pasa con el resto del país? Yo tengo mi vacuna en mi Argentina. Sí. Pero tengo una Sputnik y una Moderna. Sí. Todavía, más allá de Mar del Plata, con eso creo que no puedo ir. No. Pero digamos, veremos cómo te lo certificas Claro. después si cambias, ¿no? ¿Y qué pasa, Guillermo? Perdón, lo saludamos, pero lo retenemos un minutito Sí, más. claro. ¿Qué pasa, Guillermo, con aquellas personas que viajaron a Estados Unidos, se colocaron la vacuna de Johnson o la de Pfizer y no les aparece ahora en mi Argentina que va a ser el pasaporte internacional sanitario? Sí, yo creo que es una cuestión de tiempo, eso es muy fácil de resolver. Pero hay otra cuestión que yo no sé cómo la van a resolver y es con la combinación de vacunas. El que se dio Sputnik y Moderna, por ejemplo, Claro, tampoco Rubén. puede entrar, que no recibió las 2 de Moderna o las 2 de Sinopharm o lo que sea. O sea, recién está empezando esta cuestión, está generando dudas en todo el mundo, en muchos países, en Europa también, porque inclusive hasta piden este Green Pass para los medios de transporte. Claro. Eso complica mucho. Entonces es algo que se va a tener que empezar a resolver y las autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto. Bien, ahora sí, Guillermo, disfruta el café tranquilo. Qué Te doy mi problema. palabra. Ahora vas a ver en la pantalla, los monitores, una Ahora siguen agenda. apareciendo preguntas. Una Claro. agenda Me que quedo. arranca Leonora. Cuando arranca Leonora, Gracias, ya estás Guillermo. liberado. La Bueno, agenda, Elio. vamos con la agenda del día de hoy. Atención, estos son los temas que tenés que saber en el día de hoy. 11 de la mañana, en el Tribunal Oral Federal número 3, juicio en la causa de Oil Combustibles. Atención con esto, tenemos una nota muy completa de nuestro compañero Hugo Alconada Mon con respecto a esto en el diario La Nación.